días. Estamos con Julieta Montaño, una activista, autora, abogada boliviana, defensora de los derechos humanos, activista de los derechos de la mujer, escritora y ganadora del Premio Internacional a las Mujeres de Coraje. Perdón. No se sabe mucho del país Bolivia, no se habla mucho de la paz en Europa y hoy lo intentamos. Un momento. Muy bien. Señora, hace un par de días usted ha escrito un artículo que ha sido bastante importante por lo que dice, política o crimen. Y usted dijo, el Poder Legislativo aprobó la ley que fija el plazo para la realización de las elecciones generales, pero en tiempo de coronavirus es muy peligroso. ¿Puede decirme qué opina usted? Sí, yo creo que en primer lugar hay que saber, ¿no?, que tiene como tarea fundamental el hacer que la institucionalidad democrática retorne al país, que garantizar elecciones limpias, transparentes, confiables, y que finalmente el que resulte ganador o ganadora vaya a ocupar la silla presidencial con todas las facultades que la Constitución le reconoce. Pero ¿qué pasa en este momento? Ya debería estaba fijada para el 3 de mayo, pero la pandemia está en una subida espantosa. Estuvimos yendo más o menos con un número de promedio entre 15, 20 personas por día y ahora ya estamos por encima de las 100. Entonces, en este momento, en el momento en el que el Tribunal Electoral le pide al órgano legislativo que señale entre junio y septiembre, en realidad lo que ellos seguramente esperaban era que el legislativo tenga la sensibilidad suficiente como para entender de que las circunstancias actuales eran más o menos para que sea en septiembre las elecciones. Sin embargo, el Poder Legislativo lo que ha hecho ha sido aprobar una ley señalando así taxativamente 90 días a partir del 3 de mayo. Entonces, eso realmente pone en mucho peligro a la población, ¿no? Y además genera muchas dudas sobre lo que podría ser el acto electoral. Primero, con seguridad, con un ausentismo espantoso que le quita legitimidad a cualquier gobierno que surja de ella. Y por otro lado, los peligros de contagio, los peligros de expansión mayor del coronavirus, y peor en un momento en que Bolivia no está preparada para tener un número de ingresados tan grande como ha sido en otros países. ¿Y le parece, usted en su biografía he leído que usted estuvo encarcelada durante la época de la dictadura boliviana, pero ha trabajado continuamente, para cambiar las políticas públicas? Ahora, nosotros hemos visto y hemos vivido desde Europa la caída de Evo Morales y la subida de nuevos partidos o nuevos viejos personajes de la política. No me parece que las cosas han cambiado mucho, incluso en el control del poder. ¿Qué opina usted? Sí, yo creo que Bolivia tiene una tragedia muy grande, ¿no? Primero, históricamente, un país autoritario. Toda su vida está marcada por el autoritarismo. Hemos tenido muy pocas épocas de democracia. Por ejemplo, ha sido tan corto después de la última caída de García Meza y que vino la democracia, pero de eso estamos hablando apenas de ayer, ¿no? Son
la caída de García Meza, del último dictador, fue el año 1982 y a la fecha. Pero resulta que el gobierno de Evo Morales, que nació con una legitimidad muy grande, con mucha esperanza de la población de que sería diferente porque la gente estaba cansada de los hechos de corrupción que habían, etcétera. Sin embargo, a muy poco tiempo, no ha alcanzado ni siquiera a terminar el primer periodo, cuando ya se han visto las aristas más perversas, inclusive superando con mucho a sus predecesores. Y que lamentablemente seguramente para él y algo que tenía que haber beneficiado mucho a Bolivia, las grandes sumas de dinero que ingresó por los precios favorables de los recursos naturales, el petróleo, los minerales, que jamás en la historia de Bolivia habían tenido esos altos precios que tuvieron en esa época. Y que Evo Morales, lejos de disponer en fortalecimiento del aparato productivo, se dedicó a malversar, a derrochar y a mantener una campaña electoral permanente hasta llegar a pisotear la Constitución, las oportunidades que ha tenido para perpetuarse en el poder. Eso obviamente ha cansado a la gente y la gente ha empezado, no solamente por los hechos de corrupción, sino también por los abusos a los derechos humanos y fundamentalmente a los derechos de los pueblos indígenas y de la gente más necesitada de protección. Es una paradoja caso, por ejemplo, señora, es una paradoja que sí, un exponente de la comunidad indígena, se podría decir como Evo Morales, se ha criticado también por los indígenas de Bolivia. ¿Cómo se puede explicar esto? claro. ¿Como una traición? Mire, yo no creo que Evo haya traicionado, no creo. Evo nunca ha sido una persona convencida de los derechos de los pueblos indígenas. Él ha sido un convencido de la defensa de los derechos de la coca. Y los productores de coca, desde la época en la que el MNR generó, por ejemplo, en Bolivia, la famosa relocalización de los mineros, la zona de la coca ha sido ocupada por todos aquellos ex trabajadores mineros que quedaron en la calle después de las políticas del MNR. Entonces, ¿qué pasó? Que ya no es una zona que tenga afinidad con el movimiento indígena, más al contrario, es una zona que está copada más por otros actores que ya poco a poco han ido tomando cuerpo, como son los actores del narcotráfico. Entonces, Evo nunca ha tenido un sincero apego con el movimiento indígena, ni él se ha considerado, antes de ser presidente, indígena mismo. Él sí se ha considerado un citadino, o más que citadino, un urbano, pero marginado, un urbano rechazado. Él ha sentido que ha sido rechazado, que no sabemos si por su falta de recursos económicos o qué, pero la verdad es que yo creo que la élite intelectual de izquierda que le ha rodeado a Evo le ha construido un discurso de apego a lo indígena, un discurso pro indígena, pero en el fondo no ha conocido lo que es eso. Y yo conozco muy de cerca eso, porque yo he trabajado en la zona de los productores de coca durante largos años con la Institución de Defensa de los Derechos de las Mujeres, porque hemos entrado ahí para
empoderar a las mujeres frente a los atropellos que se cometían a los derechos humanos de los propios productores de coca a partir de la erradicación. Sin embargo, porque nosotras lo que pensábamos en esa época era que evidentemente el Estado puede tener sus políticas de erradicación, pero no puede ser a través de negar los derechos humanos y mucho menos de las mujeres. Y los derechos de las mujeres en esa época estaban violentados por los actores estatales como por la propia comunidad que las tenían sometidas a violencia, a discriminación y a un manejo abusivo de lo que eran las mujeres para sus movilizaciones. Entonces nosotras trabajamos ahí y de esa manera es que yo lo conozco a Evo desde hace más de 30 años, cuando él todavía era un muchacho muy de base, era dirigente de base. Y durante todos esos años Evo no ha tenido el mínimo interés por aprender el quechua, por ejemplo, porque él se dice que es indígena quechua, pero han pasado tantos años y él nunca se ha molestado en aprender. Obviamente que nosotras en la institución, muchas de nosotras con raíces indígenas, hablamos muy bien el quechua y entrábamos con mucha facilidad para hacer los cursos en quechua. Y alguna vez que él estaba ahí decía, ¿qué están hablando? Seguro que están hablando contra mí, por eso hablan en quechua. A ver, díganme qué están hablando, porque él no entendía siquiera. Y uno se pregunta, ¿no? Cualquier persona, cualquiera, yo le apuesto que incluso usted, si está viviendo en una zona quechua, aprendería en menos de un año. Pero para eso hay que tener predisposición y él no lo ha hecho. De todas maneras, el movimiento indígena confió mucho en él. Y luego vino todo lo que hizo con el movimiento indígena, ¿no? Chaparina es uno de los actos, creo, más modélicos de lo que ha sucedido. Señora, me parece desde afuera, mirando a la política boliviana, a la izquierda, a la derecha, al viejo, al nuevo poder, que un sentimiento muy fuerte es sobre todo el sentimiento de revancha. Con Evo Morales, revancha social, utilizar a lo mejor la política como ascensor social para subir, y con los nuevos dueños de la política boliviana, revancha contra Evo. Pero así no se va a ningún lado, ¿o no? Mire, yo no creo, hasta ahora más bien lo que yo creo es que hay una especie de, y hay un sentimiento también aquí en la población, de que parecería que está habiendo una especie de intención de un arreglo entre ambos. ¿Todo por qué? Porque sencillamente el papel del gobierno actual debería haber sido la conformación de una comisión de transparencia para poder aclarar absolutamente el destino de todos los recursos y de los casos de violación de derechos humanos aberrantes que han habido, como el caso de las ejecuciones sumarias de personas, como ha ocurrido en el Hotel Las Américas. Sin embargo, señora, para la gente que no yo lo sé, pero para la gente que no se acuerda, ¿podemos decir dos palabras sobre lo que ha pasado en el Hotel Las Américas? Bueno, en el Hotel Las Américas estaban alojados unos individuos que después se supo fueron traídos por la propia gente de Evo Morales y no sabemos qué fue lo que pasó, pero la cosa es que estando ellos durmiendo en sus habitaciones, entró un comando de la policía por orden del propio gobierno de Evo Morales y los ejecutaron en su cama a estos tipos y luego dijeron que se trataba de unos terroristas que estaban pretendiendo dividir al país generando una serie de actos violentos. Pero obviamente la pregunta desde el primer minuto, especialmente de nosotros los defensores de derechos humanos, era, ¿no podían apresarlos al salir del hotel?
no podían hacer uso de todos los recursos que tiene el Estado para frenar y atraparlos, llevarlos a la justicia. Sin embargo, en un acto como estaba tan empoderado Evo, yo diría un acto irresponsable de parte de él, es que desde la isla Margarita, donde estaba en un viaje de visita a Venezuela, ese mismo día él llamó por teléfono y dijo, esa ejecución la he ordenado yo, porque se trata de unos terroristas que estaban al mando de los separatistas. Pero luego se descubrió que era gente que había sido traída por ellos mismos. Entonces, esas ejecuciones sumarias, vamos a suponer que eran terroristas, vamos a aceptar eso. Y si eran terroristas, el Estado tiene todas las facultades para poder agarrarlos. Y si realmente hubieran estado armados y se defendían, obviamente que ahí sí el Estado legítimamente hubiera hecho uso de la fuerza pública. Sin embargo, no ha sucedido así y se ha visto los cadáveres semidesnudos, tendidos y con disparos en la pared que venían solamente del lado de la puerta hacia donde estaban ellos. Utilizando, Ese es el caso. un artículo que ha escrito usted también, hay límites entre justicia y venganza, y esta es pura violencia, no es ni justicia ni nada más. Así es, así es. Y hay muchísimos de esos casos, ¿no? Muchos. Mire, una de las cosas que a mí me decepcionó, la primera cosa que a mí me decepcionó, por ejemplo, de Evo, fue cuando tuve que asistir a un señor que estaba en la cárcel porque le había gritado en una festividad de mi pueblo, le había gritado cuando pasaba Evo, le había dicho asesino. Y sin embargo, él desplegó todo el servicio de inteligencia, lo metió a la cárcel y le acusaron de intento de magnicidio. Yo asistí al proceso judicial y los testigos de Evo eran obviamente sus guardaespaldas que dijeron que el hombre se había acercado con intención de matarlo y que le había dado un puñete a Evo Morales. La defensa pregunta y le dice con qué mano le ha dado el puñete y le dice con la mano derecha. Y luego cuando empiezan los testigos del sujeto, del acusado, un pobre hombre pero así de esos marginales, la defensa presenta a sus testigos y resulta que el hombre era un discapacitado absoluto de la mano derecha porque en otro tiempo él había sido del grupo de erradicadores de coca y en un día que estaba erradicando le explotó una bomba en la mano y le hizo perder prácticamente toda la movilidad de la mano derecha. Y el médico testificó y dijo, este hombre yo lo he salvado con 6 operaciones, pero no he podido salvar los tendones y por eso ha quedado prácticamente una piel artificial que le hemos puesto encima sobre el hueso y no puede mover su mano. Y sin embargo, ese señor ha estado en la cárcel por intento de magnicidio. Y cuando ya lo iban a absolver a este señor, porque a toda la prueba se había demostrado de que no podía haber intento de magnicidio, en el mejor de los casos hubiera sido, no sé, calumnias, injurias al presidente. Sin embargo, cuando ya el tribunal iba a dictar la sentencia, les inician una acción penal a los del tribunal para separarlos y luego que otro tribunal pueda condenar a este señor. Este señor ha tenido que ir de rodillas a la puerta de una clínica donde Evo estaba haciéndose un control médico a rogarle que por su familia y por él le perdone el haberle gritado asesino, pero que le había gritado porque él creía que él había ordenado que planten esa bomba que le destrozó la mano.
para mí eso ha sido, yo creo que lo máximo, porque no puedo entender que el poder pueda deshumanizar tanto a la gente. ¿Cuál es la condición, la situación de la mujer en general ahora mismo en Bolivia? Es decir, una mujer puede tener, por ejemplo, el mismo salario de un hombre, tendrá las mismas oportunidades, independientemente del hecho que sea una persona de origen indígena o una persona de origen ciudadana, vamos. Mire, yo creo que en Bolivia tenemos, como en los países más avanzados del mundo, tenemos las mejores leyes. No podemos quejarnos de las leyes, están en la Constitución, están en leyes secundarias, están en decretos, que nos protegen absolutamente de todo. Pero lamentablemente de eso a la práctica no hemos avanzado mucho. Todo lo que las mujeres hemos logrado, lo hemos logrado en base a una lucha permanente. Hemos logrado, por ejemplo, que el 50% de los órganos del Estado estén ocupados por mujeres, estén ocupados por mujeres. Sin embargo, usted sabe, el patriarcado se da modos para también instrumentalizar a muchas mujeres que llegan a espacios de poder sin tener una conciencia de género suficientemente sólida como para poder ser solidarias con sus compañeras. Y obviamente la situación de las mujeres en este mismo momento está marcado por la violencia, muchísima violencia contra las mujeres y las niñas, por el descuido de los derechos sexuales y reproductivos, mujeres, niñas especialmente, que va avanzando cada vez en número y que son obligadas a ser madres, que no hay programas sólidos, amplios, sostenidos, de prevención del embarazo adolescente o de protección a las niñas contra los abusos dentro de la familia. Los temas de trata de mujeres, que tampoco se ha encarado y que en los últimos años eso se ha crecido exponencialmente. Señora, ¿y por Entonces, qué? ¿qué podríamos...? Perdone, ¿por qué, por ejemplo, la trata de las niñas, esta violencia? ¿Hay regiones donde la problemática es más fuerte o es desafortunadamente algo que se puede notar en todo el país, en toda Bolivia? Mire, de todo el país recibimos denuncias, sin embargo, hay regiones donde los casos de trata son mayores, ¿no? Y obviamente, hasta hace un tiempo, por ejemplo, la dirección de trata de acá de Cochabamba, que es donde yo vivo, estaba compuesta apenas por 2 oficiales de policía. Y con tan mala suerte que cuando ya se han especializado y han obtenido experiencia para identificar, para investigar, son cambiados inmediatamente. Entonces es muy difícil, ¿no? Cuando no hay una institucionalidad sólida, especializada y que realmente tome el tema de los derechos humanos, el tema de los derechos de las mujeres en serio, se pueda avanzar. Podemos seguir teniendo leyes, podemos empapelar el mundo con leyes, pero si no tenemos, en primer lugar, institucionalidad sólida, en segundo lugar, recursos humanos y recursos económicos, todo va a quedar en el mero discurso. Señora, en Europa más o menos tenemos sindicalistas, políticos, pero en América Latina hay sobre todo la figura del líder social. Entonces, los líderes sociales que tienen una verdadera relación con el pueblo, con el territorio, ¿usted tiene la impresión que está cambiando algo en sus mentalidades, que están entendiendo los nuevos problemas y que, por ejemplo, la violencia contra la mujer no es algo normal? Mire, muy poco, muy poco, diría yo. Por eso es que yo creo que hemos perdido aquella época en la que teníamos tantísimo dinero los bolivianos, cuando podíamos avanzar dedicándole apenas el 0,5% de ese dinero que hemos tenido
a programas de prevención, a programas de sensibilización. En este momento son muy pocos los líderes sociales que tengan un verdadero compromiso con la causa de los derechos de las mujeres. Y desgraciadamente a la situación en general que tenemos las mujeres de desventaja, se suman también las otras desventajas por ser mujer pobre, por ser mujer india, por ser mujer madre soltera, jefa de hogar, etc. Entonces, estas conexiones que hay entre diferentes formas de expresión de la violencia, dependiendo de la mujer, yo creo que la clase social, etcétera, yo creo que nos hace ser cada vez más exigentes, independientemente de quién sea el gobierno, ¿no? Yo soy católico, pero no, y vivo o he vivido mucha larga parte de mi vida en un país católico como Italia, donde la presencia y la injerencia de la Iglesia es muy importante. Pero me parece, por ejemplo, sobre todo que en las últimas elecciones, la injerencia de algunas iglesias en la política de Bolivia hayan jugado un papel muy importante. ¿Qué opina usted de esta visión? ¿Es cierto o no es algo tan grande, tan importante como parece desde afuera, que no solo la Iglesia Católica, sino también otras iglesias hayan participado y puedan dictar la agenda política de Bolivia en los próximos años? Mire, yo creo que Bolivia siempre ha tenido una influencia muy grande de las religiones, ¿no? Y ahora más que nunca de las religiones evangélicas que se han ampliado y se han fortalecido durante los 14 últimos años de Evo Morales, porque tenían un 30% de sus representantes parlamentarios dependientes de las iglesias evangélicas, católicas, etcétera, pero más que todo evangélicas. Tenemos en la Constitución la declaración que hemos logrado, lo de la sociedad civil, las personas que hemos estado luchando por un Estado laico. Está en la Constitución reconocida la calidad de Estado laico de Bolivia. Pero se ha podido, digamos, avanzar mucho en eso porque si bien se ha retirado algunas asignaturas como las clases de religión y demás. Sin embargo, en la política pública siguen teniendo una influencia muy significativa, ¿no? Por ejemplo, cuando se lucha, cuando se plantea la necesidad de la despenalización total del aborto, ¿no? Ahí sí se unen absolutamente todas las iglesias para ponerse al frente. Señora, perdone, ¿qué dice la ley hoy? Hablando del aborto, ¿qué dice la ley boliviana hoy? Tiene circunstancias que son eximentes de sanción, ¿no? Por ejemplo, que el embarazo sea producto de violencia sexual, que el embarazo sea de una persona que tiene alguna enfermedad, que haya un riesgo para la vida de la madre, ¿no? O digamos una enfermedad discapacitante y que sea un riesgo para la vida de la madre. Pero eso no es todo, ¿no? Porque nos están mostrando los casos de el aborto, por ejemplo, si no se denuncia oportunamente y si no se ha dado cuenta la familia, prácticamente se obliga a la niña, si no se entera la familia de la situación en la que ha quedado embarazada, se le obliga a tener el bebé. Y la ley en este mismo momento lo que dispone es que ni siquiera los servicios legales deberían preguntar nada, los servicios médicos, sino proceder en cuanto
se sepa del hecho de violencia y el embarazo consecuente. Es decir, Pero se puede tampoco hacer se cumple. inmediatamente la prueba sin el consentimiento, por ejemplo, de los padres de la niña. Así no tendría que hacerse, no tendría que hacerse, pero sin embargo pueden mucho más todavía las presiones que van de la iglesia y pueden todavía más los prejuicios de los propios operadores de salud. Señora, otro problema que se encuentra en los países potencialmente riquísimos como Bolivia es el problema de la corrupción. Por ejemplo, todo el mundo habla del crudo de Venezuela, pero muchos se olvidan del litio de Bolivia. Solo para que la gente entienda, una tonelada de litio puede costar a lo mejor entre 9.000 y 10.000, 12.000 dólares, pero el litio así. Pero el litio trabajado puede llevar a costar 1 millón y medio de dólares. Es decir, potencialmente la nacionalización del litio de Bolivia, por ejemplo, tenía que haber transformado el país en una nueva Suiza. Así no es, desafortunadamente, y hay un problema muy fuerte, muy gordo de corrupción. Y usted ha dicho que los ministros hoy en día todavía van identificando, por ejemplo, obras fantasmas. ¿Cuál es la condición de la corrupción en el país Bolivia? Yo creo que uno de los problemas más graves que tiene Bolivia es la corrupción. Y por eso mismo es que la expectativa que se tenía del nuevo gobierno era que se nombre esta comisión independiente de investigación para identificar todos los hechos de corrupción y enviar ante la justicia a los autores para recuperar aquello que se han apropiado ilegalmente, que son miles de millones de dólares. Sin embargo, no se ha hecho absolutamente nada de eso. Yo no sé por qué, tal vez con la lógica de hoy por mí, mañana, o hoy por ti, mañana por mí, no sé. No sé cuál es la lógica para que no se haya hecho. Por ejemplo, en Guatemala ha dado muy buen resultado la CICIG, y no sé por qué Bolivia no ha hecho ese esfuerzo de que Naciones Unidas pueda colaborar a Bolivia en la conformación de una comisión especial contra la corrupción, de investigación contra la corrupción acá en Bolivia, porque no es poco lo que hemos perdido los bolivianos y lo que seguramente vamos a seguir perdiendo en la medida en que estos actos queden en la impunidad. Porque usted sabe muy bien que un ilícito impune es el estímulo más grande para la repetición del mismo. Señora, ¿y usted puede decirme algo o puede decirnos algo sobre la situación y la influencia de los carteles, de los grupos criminales organizados? ¿Hay un crimen organizado como, por ejemplo, en países cercanos o como Colombia, o son fenómenos más individuales? Mire, yo creo que la influencia de estos carteles es absolutamente innegable en Bolivia. Es increíble cómo la política boliviana se ha impregnado de la influencia de estos sujetos. Es tan descarado realmente que saber que cada día caen paquetes de droga, que caen cargamentos de droga, y la influencia que luego tienen en la justicia como para que los que hayan sido aprendidos sean o el chofer, o los ayudantes, o los mensajeros, y que las cárceles estén absolutamente llenas de gente que es apenas el mensajero, digamos, de pequeñísimas cantidades de droga, pero que sin embargo los grandes, que es Voz Populi quienes están involucrados, y además no hay que hacer gran investigación porque son gente que hasta ayer no tenían ni una casa donde cobijarse y sin embargo ahora son dueños de edificios, son dueños de grandes mansiones
Y sin embargo, la policía no, o digo, la justicia no actúa sobre ellos. Y no hay nadie quien investigue. Pero sí, dependiendo en qué momentos ellos entran en acción dentro de la política para movilizar gente, para imponer las condiciones que ellos quieren con las autoridades. Señora, me permita una pregunta un poco tonta, de europeo tonto a lo mejor. ¿Cómo es posible que un país como Bolivia, potencialmente muy rico, tenga este peso tan pequeño en la política internacional? Y no estoy hablando a nivel de la ONU, estoy hablando también dentro de la geografía del país, porque incluso dentro de la internacionalidad, de internacionalismo bolivariano, no me parecía antes que Evo Morales tenía este peso como por ejemplo Argentina, como Brasil. ¿Por qué esta situación? Porque, por ejemplo, aquí en Europa nosotros casi no conocemos nada de Bolivia, no la consideramos y tenemos muchísimos bolivianos viviendo en Europa. Mire, yo creo que tiene que ver mucho, por un lado, porque por esta debilidad institucional que tiene Bolivia, porque a lo largo de su historia nunca ha hecho una verdadera carrera diplomática. Y los pequeños intentos que han habido para establecer la carrera diplomática han sido truncados de una u otra manera. Usted sabe que a un país se lo conoce a través de sus diplomáticos, a través de las acciones diplomáticas. Todo ha sido improvisado, todo va por la improvisación. El amigo, el pariente, el militante del partido, aunque no sepa ni siquiera dónde está parado en materia diplomática y ni sepa la historia del país, está ocupando grandes cargos diplomáticos. Entonces, eso por un lado es una debilidad muy grande de nuestro país. Segundo, en lo que usted se refiere, por ejemplo, a que Evo Morales, la presencia de Evo Morales con todo lo que ha estado, no ha sido tan significativa ni siquiera en el movimiento bolivariano, ahí sí yo tengo que reclamar el sentimiento que me queda y que yo desde el primer día que Evo fue recibido en Europa, me he sentido dolida, me he sentido ofendida, porque lo han tomado como una pieza de museo para mostrarlo, no como un igual, no como un igual, sino el indio que estaba yendo. Y desgraciadamente el equipo de asesores de Evo no le ha sabido orientar para que él exija que se lo trate de igual a igual. Se lo ha tratado con una actitud de tolerancia Y como algo benefactora, exótico. como algo exótico, como el pobre tonto que lo único que necesita es que se lo adule y si se lo adula se puede conseguir lo que se quiera. Y en España ha sido el primer lugar donde se lo ha tratado así. Y ha sido una lástima, ¿no? Que Evo hacía noticia por la chompita que llevaba o por las tonteras que se le salían, por las frases tontas que se le salían, pero no por lo que realmente representaba un país. Era un dignatario de Estado con el que se deberían discutir las políticas. Pero dígame, ¿cuándo ha habido un debate de un dignatario de Estado con Evo Morales? ¿Cuándo ha habido una discusión en la que un presidente o por lo menos un canciller le haya dicho, señor Evo Morales, usted ha venido a mi país y ha dicho esto, 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 y no estamos de acuerdo? Pero no, había que aplaudirle, había que sobarle la espalda como quien hace a los niños traviesos, a los niños que necesitan un poco de comprensión de parte nuestra. Ese paternalismo, que para mí es colonialista, ha sido lo que también ha ayudado a que Evo se pierda. Evo se ha perdido en el camino, podía haber avanzado de repente si es que hubiera tenido un primer círculo de asesores que no sean gente tan maleada como ha sido Quintana, como ha sido gente Sacha Llorenti,
toda esa gente que lo único que ha hecho ha sido aprovecharse de él para su propio beneficio. Y sin embargo, eran los de la primera línea de confianza de él y que han sabido sacar provecho de esa imagen y de esa actitud tolerante, de la imagen de Evo y de la actitud tolerante de parte de los otros dignatarios de Estado. Bolivia ha perdido una oportunidad de oro. Es decir, señora, que el peor enemigo de Evo Morales es Evo Morales. Así es, Evo Morales y su propio entorno, y su entorno. Porque, mire, yo le voy a contar una anécdota. Una vez coincidimos por diferentes caminos en Cuba, Evo y yo. Estuvimos él a una reunión que había ido, de una reunión política, era la primera vez que él estaba en Cuba y también yo, primera y felizmente última vez que fui por Cuba. y yo lo encontré en la sala de la residencia donde estuvimos alojados y me enteré que estaba él allí y me preguntó dónde estuve yendo y le dije que estuve yendo al museo. Y me dice, vamos, iremos, pero yo no tengo dinero, doctora. Está bien, le digo, vamos. Llegamos al Museo de la Revolución y obviamente usted debe, si conoce Cuba, ve en el museo la imagen del Che Guevara, y luego ya se entra a los salones donde están todos los recuerdos del Che Guevara. Entramos a la parte de la hemeroteca y él se queda ahí mirando las hojas, los titulares de los periódicos y demás. Y cuando ya salíamos me dice, doctora, ¿y esto nomás es del Che Guevara? Todo lo que ha dicho, lo que ha hecho, ¿es esto nomás? Y yo le digo, no, seguramente por falta de espacio, debe haber pues muchísimo más, debe estar guardado en algún lugar. Le digo, no se pone, en los museos no se pone todo lo que se tiene, sino lo que se considera lo más importante. Ah, me dice, porque yo decía que mi museo va a ser 10 veces más que esto, porque Tito nomás había sido del Che Guevara. Entonces a mí me sorprendió ese comentario y lo miré, le dije, Evo, ten mucho cuidado. Tu enemigo no es el imperio. Cuidado sea tu propio ego. Entonces él echó una carcajada y me dijo, no, ha sido una broma, ha sido una broma. Y en sus palabras, ¿no? Chistecito de la doctora. Y señora, para terminar esta charla súper interesante, me están llegando un montón de preguntas, pero ustedes entienden que no puedo preguntarlo todo. Odio obviamente el tercermundismo y me acerco con mucho respeto a una región que amo, como la región de América Latina, y sobre todo el conocimiento. Gracias. No, de nada. Espero terminar mi vida ya, si es posible. Y de todas maneras, como siempre digo, me han dicho que Dios ha dicho que es suramericano, ¿no? Pero, ¿usted cree que Bolivia tiene las potencialidades, las posibilidades para sinceramente cambiar? Y la confianza que tengo es sobre todo en los jóvenes que se encuentran en un mundo totalmente distinto y se tendrán que elegir nuevos caminos porque el mundo como lo conocemos por causa también del coronavirus ha cambiado. Sí, yo creo que Bolivia tiene potencialidades muy grandes, potencialidades de su riqueza, de sus recursos naturales, tiene las potencialidades de la juventud, tiene intelectuales de altísimo nivel que pueden aportar muchísimo más a Bolivia. Sin embargo, lo que necesitamos es que de una vez nos desintoxiquemos de la lacra de la corrupción que nos está asfixiando, que nos desintoxiquemos de la influencia del narcotráfico que es muy fuerte en este país. Y yo creo que además eso se va a lograr cuando el resto de los países se sienten a dialogar con nosotros en condiciones de igualdad y no en condiciones ni de superioridad ni de una complacencia
o de una actitud de benefactores que nos rasquen la cabecita para que no nos ofendamos. Queremos un diálogo franco, queremos un debate franco y queremos avanzar como se puede avanzar dentro de todas las limitaciones que tenemos, pero queremos avanzar en institucionalidad democrática, en efectividad de los derechos humanos y sobre todo en fortalecimiento de nuestra identidad. Señora, muchísimas gracias. Usted ha explicado también que sí se puede hacer política incluso desde América Latina para Europa, para el primer mundo, sin el sombrero en la mano, pero con seriedad. Y muchas gracias por esta entrevista. A usted las gracias.